Y seguimos con nuestro programa, amigos. Continuamos con nuestro León en la Onda, aquí en la sintonía de Onda Cero. Les cuento, el Colegio Oficial de Arquitectos de León va a acoger este jueves a las 7:30 de la tarde la jornada sobre patología de las humedades estructurales en la edificación. Una jornada que va a ser impartida por Ricardo Cañada, que es arquitecto especialista en la rehabilitación integral de edificios. Bueno, yo creo que es una muy buena oportunidad para hablar de un problema que todos conocemos, que cuando aparece pues nos provoca a todos bastante inquietud y que desde luego no nos gusta ver en nuestras viviendas, ¿no? Como son las humedades. Vamos a hablar de las humedades con este arquitecto especialista, con don Ricardo Cañada, que ya nos está esperando al otro lado del teléfono. Señor Cañada, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Javier, ¿cómo está? Bueno, la importancia de esta jornada que van a celebrar aquí en León reside sobre todo en concienciar a los arquitectos de León sobre las consecuencias irreversibles de las humedades, ¿no? Correcto, efectivamente. Estas jornadas que estamos impartiendo en León en el día de hoy, pues forma parte de unas jornadas nacionales que estamos impartiendo en colaboración con los distintos colegios de arquitectos, cuya finalidad es pues abrir un debate sobre las tecnologías actuales para tratar y solucionar de manera definitiva pues todos los problemas que afectan de manera grave a la edificación, afectando principalmente cimentaciones, estructura y demás elementos significativos de los edificios. Ricardo, ¿qué es una humedad? Bien, nosotros entendemos por humedad un exceso de agua en un elemento edificatorio que no está preparado para contener esa cantidad. Es decir, si nosotros tenemos en una cimentación, un elemento que está enterrado en contacto con el suelo, una cantidad de agua determinada, es admisible porque cuando se hace el proyecto se entiende que ese elemento constructivo va a estar preparado para soportar ese agua. Sin embargo, en elementos que no están concebidos para ese fin, cuando tenemos un exceso de humedad en su interior, eso hace que se deteriore el elemento constructivo y consecuentemente provoque un deterioro en el edificio. ¿Por qué aparecen las humedades? Bien, hay dos tipos de humedades principalmente. Las que se provocan en el interior del edificio y afectan a la edificación, que suelen ser, resumiendo y muy globalmente, las provocadas por las instalaciones que albergan agua en sus circulaciones, pues fontanería, calefacción, saneamiento. Y más importantes, las humedades de condensación, que son humedades que se provocan en el interior del edificio con la vida diaria, con la respiración de los habitantes de la vivienda, ducha, plancha y toda la vida diaria de las personas que habitan en el inmueble. Eso crea un vapor de agua en la atmósfera de la vivienda que cuando se licúa ese agua por la temperatura ambiente produce el fenómeno que se conoce como condensación. Eso sería principalmente las humedades producidas en el interior del edificio. Cuando tenemos el otro caso serían humedades que se producen en el exterior y que entran en la edificación. Es el otro tipo de humedad que afectan patológicamente a un edificio. Principalmente son las filtraciones laterales en elementos que estén bajo la cota rasante, es decir, bajo la cota del suelo, que estén enterrados, para que nos entendamos, que son filtraciones laterales a través de las paredes que están en contacto directamente con el terreno. Es el agua del terreno que se filtra a través de las paredes. Y luego el otro tipo de humedad característico es el de la capilaridad. La capilaridad es, para que nos entendamos, sería el efecto de cuando nosotros colocamos un terrón de azúcar sobre el café, cómo el terrón absorbe el café y el líquido sube verticalmente por el azúcar. Lo mismo ocurre con los elementos porosos constructivos. Cualquier elemento en contacto con el suelo puede tener la capacidad de absorber, a través de su microporosidad, el agua que contiene el terreno, y tiene ese movimiento ascendente vertical de subida del agua. Eso sería la capilaridad. Entonces, principalmente tendríamos estos tres tipos de humedad en la edificación, y cada una de ellas, lógicamente, implica un tratamiento diferenciado una vez que ya se han reconocido. Tres tipos de humedades. ¿Aparecen, o cuando aparecen las humedades, es porque el edificio está mal construido? No necesariamente. Un edificio puede estar originalmente bien construido y por el paso del tiempo sus elementos impermeabilizantes y sus barreras antihumedad
pues se van deteriorando por la antigüedad y por la exposición simplemente a la intemperie y al medio ambiente. Además, los elementos constructivos tienen una vida útil a partir de la cual pues pueden dejar de cumplir su función. Pero además también nos encontramos muchas patologías de este estilo en edificios efectivamente con problemas originales en su concepción o en su construcción. Estoy pensando ahora, señor Cañada, que nuestro edificio puede padecer esta patología, esta enfermedad de las humedades y nosotros no saberlo, porque nos damos cuenta de ello únicamente cuando aparecen las paredes de nuestra vivienda. Efectivamente. De hecho, hay gran cantidad de edificación que tiene en zonas no visibles problemas importantes que se pueden llegar a convertir en patologías edificatorias. Lo que ocurre es que no están fácilmente localizables y sí podemos estar teniendo un problema patológico de humedades importantes sin que tenga una manifestación directa. Señor Cañada, háblenos por favor de las consecuencias de las humedades. Bien, tendríamos dos tipos de consecuencias inmediatas. La primera es el deterioro de la edificación, el deterioro de los elementos constructivos y sobre todo eso empieza a ser un tema delicado cuando los elementos deteriorados son elementos estructurales, es decir, los que soportan el peso del inmueble. Esa sería la consecuencia más directa e inmediata. Pero realmente hay consecuencias en todos los sentidos. Podemos tener incluso consecuencias en la salud de los habitantes. Es decir, cuando tenemos, por ejemplo, el problema de las condensaciones que hemos hablado, este tipo de patología tiene una relación directa con problemas de salud, problemas respiratorios, asmáticos, alergias, porque este tipo de humedad va directamente relacionada con la aparición de mohos, de aspergillus, de ácaros, que son peligrosos también para la salud de los habitantes del inmueble. O sea que hay una relación entre enfermedades pulmonares, entre ciertas enfermedades pulmonares y respiratorias, sí, con un ambiente húmedo. Absolutamente, sí. Aparte de lo que hemos hablado del deterioro lógico de la edificación. Entonces tendríamos dos problemas graves con este tipo de patologías. Si nuestro edificio, si nuestra vivienda padece de humedades, ¿consumimos más energía también? Por supuesto. Lo que es la eficiencia energética del inmueble se ve lógicamente deteriorada por una atmósfera húmeda. Para que los oyentes nos entiendan, es mucho más caro calefactar una atmósfera y un ambiente de la vivienda húmedo que un ambiente seco. El ambiente seco se calefacta de una manera mucho más económica y más rápida. Pues hablemos de las soluciones. ¿Cómo se solucionan las humedades, Ricardo? Bien, lo primero que tendríamos que hacer es clasificar el tipo de humedad que tenemos. Es decir, el primer paso, lógicamente, sería contactar con un especialista o una empresa especialista en este tipo de patologías. Hago una pequeña cuña. Estas jornadas van patrocinadas por la empresa Murprotec, que, bueno, pues es la empresa a nivel europeo más fuerte y con más antigüedad en este tipo de tratamientos y de estas patologías. Entonces, el primer paso sería ponernos en contacto, como digo, con una empresa especializada en este tipo de patologías. Segundo paso, que nos identifiquen el tipo de humedad que tenemos y cuando sepamos qué tipo de humedad tenemos, actuar sobre ella. No es lo mismo actuar sobre una capilaridad y por una humedad que está siendo absorbida desde el suelo que por una condensación en el interior de una vivienda. Entonces, el paso previo siempre sería contactar con unos especialistas. Y el tipo de soluciones sería muy extenso el plantearlo simplemente en unos momentos que vamos a tener para explicarlo a los oyentes, pero desde inyecciones de microemulsiones en los muros para cortar humedades ascendentes de capilaridad, tratamientos, como marca el Código Técnico de Edificación, con resinas epoxis multicapas, con 4 capas al menos en zonas que estemos enterrados bajo cota de rasante, para humedades de filtraciones. Para las condensaciones existe un sistema que se llaman centrales de tratamiento de aire que son muy adecuados. En fin, cada tipo de humedad llevaría un estudio previo bastante extenso, y cuando se haya determinado el tipo de humedad y localizado el origen de la misma, plantear el sistema de actuación.
Qué interesante lo que nos ha contado. Bueno, pues con motivo de esa jornada sobre patologías de las humedades en los edificios, que se va a celebrar esta tarde en el Colegio Oficial de Arquitectos de León, hemos hablado con la persona que se va a encargar de la ponencia, con Ricardo Cañada, que es especialista en la rehabilitación integral de edificios, es arquitecto. Las jornadas van dirigidas precisamente a profesionales y arquitectos, pero nosotros hemos querido que con motivo de esa charla y de esa ponencia, pues nos hablar un poquito sobre este tema que yo creo que nos preocupa a todos, sobre todo cuando aparece el problema, ¿no?, el de las humedades. Ricardo Cañada, ha sido un placer charlar con usted. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Un saludo.